Una ciudad en Estados Unidos nació, creció y sobrevivió gracias a algo que nunca fue verdad. Una promesa escrita en un papel que convenció a cientos de personas a mudarse, invertir y soñar. En este vídeo te voy a llevar paso a paso, cómo empezó la mentira, quién la vendió como si fuera oro, por qué la gente creyó y qué pasó cuando la verdad salió a la luz. Verás ejemplos concretos, familias que hipotecaron su casa por empleos que nunca llegaron, comercios abiertos para turistas que jamás aparecieron, y documentos que prueban cómo una historia puede mover montañas, o dejarlas vacías. Aprenderás señales prácticas para reconocer promesas vacías en cualquier lugar, no solo en esta ciudad, y entenderás por qué las mentiras bien contadas son tan peligrosas como una tormenta inesperada. Quédate hasta el final, hay un giro sorprendente y una lección real sobre confianza, dinero y resiliencia que te puede servir mañana mismo. Y sí, habrá un poco de humor, porque a veces lo absurdo de la situación lo requiere. El origen de la mentira. La construcción de una ciudad sobre una falsedad suele arrancar con una promesa sencilla: tierra barata, un ferrocarril que pasará por allí o un manantial que dará agua en abundancia. Promotores inmobiliarios y empresas de tierras vendían esa promesa como si fuera un hecho, usando anuncios en periódicos lejanos y mapas atractivos. Un ejemplo común son los llamados pueblos de papel, parcelas trazadas y vendidas en mapas oficiales incluso cuando en el terreno no había ni una casa. Era una forma práctica de convertir un trozo de pradera en capital rápidamente. La mentira se despliega por etapas. Primero aparece la afirmación, a veces un croquis, a veces una nota en el periódico. Después llegan testimonios interesados, inversores que repiten lo que leen, corredores de lotes que muestran planos y funcionarios que, por omisión o conveniencia, no piden demasiadas pruebas. A menudo se añadían señales tangibles para dar sensación de veracidad, una caseta temporal, una señal con el nombre de la ciudad o la apertura de una oficina postal provisional. Esas pequeñas actuaciones funcionan como maquillaje urbano, en el papel todo parece legítimo. Hay mecanismos sencillos detrás de esa teatralidad. Los anuncios exageran recursos naturales, los mapas omiten obstáculos como pendientes o falta de agua. Los permisos y registros se agilizan para satisfacer la demanda de compradores. En algunos casos, quienes controlan la publicidad y los bancos ganan tanto con la venta de lotes que no les interesa verificar la viabilidad real del asentamiento. Un paralelo cotidiano sería cuando alguien anuncia una fiesta en casa y luego pasa toda la tarde buscando vasos. La promesa lidera la acción y el problema se resuelve con parches, no con planeación. Con el tiempo la mentira se institucionaliza, aparecen leyes municipales que reconocen calles trazadas en papel, compañías que invierten en infraestructura mínima para justificar el precio, y vecinos que ya han pagado y defienden la versión oficial. Esto vuelve más difícil corregir el error inicial, porque hay intereses económicos, identidades y reputaciones en juego. Por eso rastrear el origen, quién dijo qué, por qué y con qué pruebas, no es solo un ejercicio moral, es práctico. Saber cómo nació la falsedad ayuda a comprender por qué la ciudad funciona de determinada manera y qué cambios serían realistas sin destruir a la gente que ya puso sus vidas y su dinero allí. El fundador y su gran engaño. Muchos pueblos nacieron porque alguien prometió algo que no existía realmente: tierras ricas, un ferrocarril que llegaría, aguas curativas o minas abundantes. El fundador de esta ciudad encajaba en ese molde, un hombre carismático, con habilidad para escribir anuncios vistosos y convencer a forasteros de que estaban ante una oportunidad única. Personas famosas por el engaño en Estados Unidos, como George C. Parker, que llegó a vender puentes, o promotores estilo P.T. Barnum que sabía convertir mentira en espectáculo, sirven como ejemplos de la tradición de la estafa pública. Son modelos históricos que ayudan a entender el procedimiento sin necesidad de fechas ni números exactos aquí. Primero llegó la promesa, que es siempre el inicio más efectivo. El fundador trazó calles en un mapa que olía a prosperidad, y lo repartió en ciudades lejanas. Luego organizó viajes de inspección, donde todo estaba cuidadosamente preparado. Una tienda con cajas vacías para parecer comercio activo, actores que hacían de empleados municipales, y muestras de mineral plantadas en la tierra. Un ensayo o análisis de la tierra, que es simplemente un examen para ver cuánto metal o recurso hay, se falsificó con facilidad. En palabras sencillas, alguien añadía polvo brillante a una roca y decía que era oro. Es lo mismo que cuando un vendedor lustra un coche viejo antes de mostrarlo, la apariencia engaña. Después vinieron las ventas.
Lotes vendidos a precios que sonaban a ganga, contratos escritos con letra pequeña y promesas orales de trenes, fábricas o balnearios. Para muchas personas que compraron, la ciudad era una apuesta de vida. Vendieron propiedades en sus lugares de origen o se mudaron con la esperanza de riqueza. En la práctica, la carretera no llegó, el pozo prometido no tenía agua, la supuesta mina dio una piedra opaca. Ejemplos reales de tácticas parecidas se ven hoy en desarrollos inmobiliarios donde se anuncian instalaciones que nunca se construyen. Si suena familiar, es porque la técnica persiste, vender expectativas antes que hechos. La exposición del engaño suele seguir una cronología clara y dolorosa. Al principio pocos sospechan, después algunos clientes comienzan a reclamar, luego aparecen periodistas, abogados o competidores curiosos. La ciudad, construida sobre promesas huecas, se queda sin inversiones y sin habitantes. Algunos fundadores huyen, otros enfrentan demandas y unos pocos son llevados ante la justicia. Las consecuencias son prácticas: calles sin asfaltar, casas medio construidas, y letreros que recuerdan el entusiasmo inicial. Todo esto, contado con un poco de ironía, muestra cómo una ilusión bien montada puede crear una realidad física temporalmente, aunque frágil. El perfil psicológico del fundador ayuda a entender por qué funciona el fraude. Suele ser alguien que mezcla confianza, teatralidad y un don para las relaciones públicas. Usa pruebas sociales, personas que simulan éxito, y testimonios fingidos para convencer a los indecisos. Un ejemplo simple: si ves a gente comprando en una tienda, piensas que el negocio es bueno. El fundador explotó esa tendencia humana. Y sí, hay algo cómico en la imagen de un hombre repartiendo mapas brillantes mientras detrás se fuma un pedazo de cartón pintado. Pero la risa se congela cuando uno recuerda a quienes apostaron su vida por esas promesas. Planificación urbana sobre un falso relato. En muchas ciudades estadounidenses, planes y decisiones urbanas se apoyaron en relatos atractivos pero imprecisos: que una autopista generaría prosperidad para todos, que una renovación convertiría barrios de riesgo en centros de comercio, o que nuevas torres traerían empleos locales. Estos relatos se venden como soluciones simples a problemas complejos, y suelen venir de promotores inmobiliarios, funcionarios municipales y consultores que quieren resultados rápidos. Un ejemplo claro se ve en ciudades con planificación dirigida al automóvil, como Los Ángeles, donde la prioridad a carreteras y estacionamientos moldeó distritos enteros y fomentó un patrón urbano disperso. Otro se observa en barrios que recibieron promesas de revitalización, que terminaron elevando renta y expulsando residentes originales, como han mostrado barrios de San Francisco y de Brooklyn. El proceso suele seguir una cronología repetida. Primero aparece el relato: progreso, seguridad, inversión. Luego se redactan normas y cambios de uso del suelo para facilitar ese futuro prometido. Después llegan incentivos fiscales, expropiaciones o permisos que permiten grandes proyectos. Finalmente se ejecutan obras que transforman el territorio. A veces la promesa incluye efectos colaterales minimizados: traer comercios de lujo, reducir viviendas asequibles o fragmentar redes comunitarias. Explicado en términos sencillos, es como vender una receta anunciando solo el postre y olvidando que la cocina, las ollas y el vecindario también importan. Las consecuencias prácticas son visibles y variadas. Cuando el relato prioriza el valor del suelo sobre la vida cotidiana, surgen desplazamiento y segregación. Familias con salarios modestos no pueden seguir pagando y se mudan lejos, mientras que los trabajos que se prometieron no siempre benefician a la población local. Además, infraestructuras pensadas para un uso, por ejemplo, avenidas anchas para tráfico rápido, pueden convertir lugares en zonas menos aptas para peatones, negocios pequeños o transporte público eficiente. Un fenómeno relacionado es la gentrificación, que simplemente significa que llegan residentes con más poder adquisitivo y suben los precios. Eso puede mejorar fachadas y servicios, pero también hace que escuelas, tiendas y valores culturales cambien rápidamente. Frente a eso hay respuestas prácticas que revierten o moderan los efectos del relato falso. Estrategias como la creación de trust comunitarios de tierra, controles de renta judiciosos y planes de vivienda inclusiva obligan a que parte de la nueva oferta sea asequible. Iniciativas de presupuestos participativos dan voz a los vecinos sobre en qué gastar el dinero público. Y evaluaciones de impacto social, realizadas antes de aprobar proyectos grandes, obligan a considerar desplazamiento y pérdida cultural. En algunas ciudades se han reorientado calles para priorizar bicicletas y peatones, porque hay alternativas al paradigma carro primero.
Todo esto suena bien en teoría y requiere voluntad política, pero también puede diseñarse paso a paso. Pequeños pilotajes, medir resultados y ajustar. Y, siendo realistas, un poco de humor ayuda. Más vale construir una plaza donde la gente quiera sentarse que otro centro comercial con plazas de aparcamiento, que nadie usa por la tarde. Arquitectura diseñada para convencer. En muchas ciudades estadounidenses, los edificios funcionan como herramientas de persuasión más que como meros refugios. Su aspecto exterior y el modo en que se presentan están cuidadosamente pensados para transmitir confianza, riqueza o tradición, aunque por dentro todo sea nuevo o simplemente utilitario. Las fachadas que imitan piedra envejecida, las plazas con faroles que parecen de gas y los pequeños canales con góndolas en pleno desierto son ejemplos visibles. Las Vegas reproduce plazas europeas y palacios romanos para que el visitante crea estar de viaje, mientras que en otros lugares se recrea un centro histórico, que en realidad es un centro comercial. El resultado no es solo decoración, es una puesta en escena arquitectónica que manipula percepciones. Los arquitectos y desarrolladores usan trucos sencillos y efectivos. Por ejemplo, la perspectiva forzada, hacer las ventanas y balcones más pequeños en los niveles superiores, hace que un edificio parezca más alto. Disney lo aplica para que sus calles parezcan infinitas. Otro recurso es conservar una fachada antigua y levantar una estructura moderna detrás, lo que vende autenticidad sin renunciar a la funcionalidad. El edificio original que sirve de base a una torre de oficinas es una práctica común en zonas urbanas para equilibrar prestigio y eficiencia. Además, se emplean materiales baratos con acabados que simulan nobleza, paneles que parecen piedra, madera sintética que imita vetas reales, y vitrinas que reproducen escaparates antiguos. El proceso práctico suele seguir una secuencia. Primero se decide la historia que se quiere contar, luego se diseñan las fachadas y los recorridos visuales, después viene el interiorismo, y por último, la ambientación con luces, sonidos y olores. Los modelos de vivienda en los suburbios ofrecen una lección clásica. Se construye una casa perfecta para visitas. Se amuebla con gusto y se coloca en la primera fila para convencer a compradores de que vivir ahí será siempre así. Celebration, en Florida, es un ejemplo de comunidad planeada donde la estética del pueblo tradicional se empleó deliberadamente para vender un estilo de vida. Todo actúa como teatro urbano, y al final la gente compra la experiencia. En la práctica esto influye en decisiones reales. Turistas eligen un resort temático creyendo que están obteniendo una experiencia auténtica. Familias compran en desarrollos que prometen vecindarios con carácter, y pequeñas empresas se ubican en áreas que, por su apariencia, atraen más clientes. Los centros comerciales al aire libre, como algunos complejos en California que recrean calles peatonales, ilustran bien esto. Parecen núcleos urbanos históricos, pero detrás hay un operador que controla horarios, tiendas y hasta la música ambiental. Es una forma moderna de urbanismo donde la escenografía pesa tanto como la planificación funcional. También hay artimañas menos evidentes. Iluminación nocturna diseñada para destacar detalles selectivos y ocultar defectos. Jardinería que direcciona la mirada, y aromatización de espacios. Sí, los hoteles y centros comerciales usan fragancias para generar sensaciones de lujo y limpieza. Todo eso suma. Y no es una conspiración grandiosa, es marketing con cemento y vidrio. Práctica cotidiana de promotores que saben que la primera impresión cuenta mucho. Al final, la arquitectura pensada para convencer levanta preguntas prácticas sobre qué valoramos. ¿La apariencia o la verdad detrás de los materiales? La respuesta varía según quién habita y quién visita. Algunos disfrutan la ilusión y otros se sienten defraudados cuando descubren la trampa. Mientras tanto, el arquitecto responsable intenta equilibrar espectáculo y honestidad, aunque a veces la ciudad parezca más un escenario perfectamente iluminado que un lugar para vivir. Economía basada en la farsa. Muchas ciudades pequeñas llegan a depender económicamente de una historia atractiva que vende identidad y visitas, aunque esa historia no sea del todo cierta. En el suroeste de Estados Unidos, por ejemplo, Roswell se convirtió en un imán para el turismo extraterrestre gracias a la mezcla de rumores, cobertura mediática y emprendedores locales. Allí funciona el International UFO Museum, y cada año se celebra un festival que atrae a curiosos y coleccionistas de imanes de nevera con alienígenas sonrientes. Más al oeste, la comunidad de Rachel, en Nevada, vive del flujo de viajeros que buscan ver el famoso corredor conocido como Extraterrestrial Highway, y se alojan en negocios locales como el conocido Little Alien. Esos son ejemplos reales de cómo una narrativa, aunque basada en sospechas o teorías, se convierte en producto económico.
Al principio surgen pequeños negocios, moteles temáticos, restaurantes con hamburguesas alienígenas, tiendas de souvenirs, y guías que cobran por rutas y anécdotas. Luego llegan inversiones públicas y privadas en señalética, ferias y museos que institucionalizan la historia. Esto crea empleos directos en hostelería y comercio, y empleos indirectos en servicios como mantenimiento, transporte y publicidad. Muchos residentes prefieren la certeza de esos ingresos, aunque la base sea más marketing que verdad científica. Además, el turismo atrae a eventos temporales, convenciones, mercados nocturnos, que pueden multiplicar ventas durante fines de semana largos o festivales. La fragilidad aparece cuando la farsa se desinfla o se demuestra falsa. Un declive repentino en visitantes provoca cierres de negocios y pérdida de empleos. El efecto contagio alcanza servicios públicos que dependían de impuestos y tasas ligadas al turismo. También existe el riesgo de que una empresa grande, fundada sobre fraude financiero, arrastre economías locales cuando colapsa. Ejemplos de escándalos corporativos muestran lo rápido que una región vinculada a una sola industria puede quedar desestabilizada. Por eso la dependencia exclusiva de una historia cuestionable crea un tejido económico débil. No es solo cuestión de sentimientos, es una cuestión práctica de sostenibilidad. Para reducir riesgos conviene diversificar la oferta y añadir autenticidad real a la narrativa turística. Algunos lugares combinan el mito con patrimonio local, gastronomía o arte, de modo que si baja el interés en la farsa, quedan razones genuinas para visitar. También ayuda que los gobiernos locales creen fondos de contingencia y programas de apoyo a pequeñas empresas, y que promuevan formación para reconvertir habilidades en nuevas actividades económicas. En términos sencillos, no poner todos los huevos en la canasta del ovni. Y si todo falla, siempre quedará el mercado de imanes de nevera. La demanda por lo kitsch rara vez desaparece del todo. La vida cotidiana y el pacto colectivo. En muchas comunidades, la vida cotidiana gira en torno a una narrativa compartida que mantiene la apariencia de normalidad y prosperidad. Ese acuerdo silencioso se sostiene con rutinas muy concretas. Por la mañana, la ciudad despierta igual que cualquier otra. Padres llevan a los niños a la escuela. Trabajadores pasan por cafés que sirven los mismos pasteles de siempre. Y los autobuses recorren calles donde las fachadas lucen impecables. Los empleados municipales limpian parques y cuidan flores en plazas que, desde lejos, dan la impresión de un lugar vibrante. De cerca, a veces se ven negocios con poca clientela que siguen invirtiendo en escaparates para sostener la imagen. Esta puesta en escena no es solo estética, tiene efectos tangibles en la economía local porque atrae visitantes, contratos y subvenciones que dependen de esa imagen. El pacto colectivo es, en términos sencillos, un acuerdo no escrito entre vecinos, comerciantes y autoridades para proteger y repetir la misma historia. Se parece a una coreografía, todos saben cuándo entrar y salir de escena. En el colegio los maestros enseñan contenidos adaptados para no cuestionar demasiado la versión oficial. En las ferias y eventos municipales se prioriza la celebración de símbolos que refuerzan la mentira. Y en los discursos públicos se eligen palabras cuidadosas para no romper el encanto. Un ejemplo cotidiano, en reuniones vecinales. Las quejas por servicios básicos se presentan con diplomacia o se evitan, porque remover ese tema podría poner en riesgo el flujo de turistas o inversionistas que creen en la historia que la ciudad vende. Las consecuencias son mezcla de utilidad y desgaste. Por un lado, el pacto garantiza empleo para guías, camareros, personal de mantenimiento y promotores culturales que viven de la narrativa. Por otro, crea una tensión entre la vida privada y la actuación pública. Muchas familias aprenden a tener conversaciones sinceras en casa y mostrar otra cara en la calle. Los jóvenes, por ejemplo, pueden ironizar sobre la situación en mensajes privados y, al mismo tiempo, trabajar en el museo local o en la oficina de turismo. La coexistencia de estas dos realidades genera chistes locales, memes y un humor que a veces alivia y a veces enmascara el cansancio. Eso no soluciona las grietas, pero ayuda a que la gente siga conviviendo sin romper el pacto de golpe. La dinámica del día a día también implica mecanismos de control social suaves, elogios a quienes mantienen la puesta en marcha y silencios o pequeñas exclusiones para quienes la cuestionan públicamente. En los comercios familiares se aprende desde niño a saludar al turista y a repetir los lemas de la ciudad. En las cenas entre vecinos se negocia qué temas son aceptables. Al fin de semana, la ciudad se transforma, llegan visitas, se llenan plazas y los ingresos se notan.
Así, el pacto se refuerza por la vía económica. Lo que funciona para el bolsillo se convierte en argumento para mantener la ficción. A la larga, la sostenibilidad de ese acuerdo depende de alternativas reales que ofrezcan bienestar sin depender exclusivamente de la mentira. Algunos residentes prefieren pequeñas acciones prácticas, fomentar mercados locales con productos auténticos, crear programas culturales independientes y exigir transparencia en la gestión municipal. Son cambios lentos, pero efectivos. Y mientras tanto, la ciudad sigue su teatro diario, la gente sale a trabajar, ríe en las cafeterías y bromea sobre lo absurdo del arreglo, porque si no fuera por el humor, habría que organizar una reunión vecinal más seria, y nadie quiere otra reunión. Medios, propaganda y control de la narrativa. Los medios locales deciden qué historias se cuentan y cuáles se olvidan, y en una ciudad levantada sobre una mentira eso no es casualidad. Al principio la historia oficial suele llegar envuelta en jefe de prensa, recortes de prensa favorables y celebraciones con bollería gratis para los reporteros. Luego vienen los contratos, emisoras locales compradas por grupos mayores, diarios que dependen de publicidad pública y notas pagadas que se parecen mucho a reportajes. Es un proceso sencillo, quien pone la pasta pone la tónica, y la tónica se convierte en relato. Después, las técnicas se vuelven más sutiles. En muchos lugares las cadenas locales reciben guiones o líneas editoriales que repiten el mismo mensaje en distintos barrios. Esto no es ciencia ficción. Un ejemplo conocido es el de algunas cadenas que han distribuido segmentos must-run, informes que todas las emisoras locales emiten, para mantener un hilo único. También existen consultoras que diseñan campañas para que una versión parezca orgánica, y llegue como si fuera opinión espontánea de la comunidad. Es como arreglar una obra de teatro donde el público solo puede aplaudir cuando el director lo indica. Las redes sociales agregaron otra capa. Los algoritmos amplifican lo que genera reacciones, no lo que es cierto. Por eso las noticias sensacionalistas, aunque sean falsas, viajan más rápido que las precisas. Ya se ha visto en campañas políticas y comerciales cómo se segmentan mensajes para distintos grupos usando datos de comportamiento. Cambridge Analytica se hizo famoso por usar datos para dirigirse a audiencias específicas, lo que muestra el poder de la microsegmentación. En la práctica, esto significa que dos vecinos pueden leer versiones completamente diferentes de la misma ciudad, sin saber que están viviendo relatos distintos. No todo es manipulación deliberada, la precariedad económica del periodismo también juega su papel. Muchos periódicos locales cerraron o redujeron plantilla, y lo que queda depende de notas de prensa oficiales o de publicidad de grandes actores. El resultado es una cobertura menos crítica y más complaciente. Además, el acceso a archivos públicos y a documentos puede ser dificultado con burocracia, lo que ralentiza las investigaciones. A veces la verdad muere por aburrimiento administrativo. Los mecanismos de control incluyen la repetición constante, el descrédito de voces disidentes y la saturación informativa. Si repites una mentira lo suficiente, pasa a formar parte del paisaje mediático, y cuando alguien pregunta, la respuesta habitual es, eso ya se dijo 1000 veces. También se desacredita a quien cuestiona con apelativos o teorías conspirativas, en lugar de responder con pruebas. Un ejemplo cotidiano, una fuente incómoda es etiquetada como alarmista en radios y columnas, y el público deja de tomarla en serio sin haber visto un contraargumento informado. Contra esa maquinaria hay remedios prácticos y sencillos. Primeramente, apoyar medios independientes y periodistas locales que investigan sin depender únicamente de la publicidad oficial. Además, fomentar la alfabetización mediática en escuelas y comunidades ayuda a distinguir entre un comunicado pagado y una investigación real. Herramientas como verificadores de datos, plataformas de fact-checking y el uso responsable de solicitudes de información pública, explicadas de forma clara, empoderan a la gente. Y no sobra una dosis de humor, desconfiar de titulares que parecen diseñados por guionistas de telenovela. Por último, la transparencia en la propiedad de medios y la exigencia de separación entre equipos comerciales y redacciones reducen la posibilidad de que una mentira se convierta en credo. Cuando los ciudadanos exigen fuentes, pruebas y acceso, el decorado se cae. Puede que la mentira que construyó una ciudad sea resistente, pero con periodistas valientes, leyes que faciliten el acceso a la información y lectores críticos, la narrativa empieza a cambiar. Y si todo falla, siempre queda la prensa satírica para recordarnos lo obvio con una sonrisa.
Escándalos, investigaciones y revelaciones. Periodistas locales empezaron a notar inconsistencias en los archivos públicos y en las declaraciones oficiales. Permisos que no coincidían con planos, cifras de impuestos que cambiaban según quien preguntara, y contratos con empresas fantasma. Poco a poco esas pequeñas grietas se convirtieron en una fisura visible cuando un ex empleado, con pruebas en mano, habló con un reportero independiente. Así nacen muchos escándalos, de una observación cotidiana a una cadena de revelaciones que nadie planificó. Las investigaciones suelen seguir un camino reconocible y efectivo. Primero viene la verificación periodística, revisar documentos, comparar registros y hablar con fuentes internas. Después llegan las solicitudes formales de información pública, conocidas como FOIA o su equivalente estatal, para obtener correos electrónicos y contratos oficiales. Más tarde aparecen auditorías internas o externas que intentan poner números sobre la sospecha. Y finalmente pueden abrirse investigaciones criminales o civiles a cargo de fiscalías estatales o federales. En casos famosos, como el de Flint, la investigación periodística y las quejas ciudadanas fueron esenciales para que se abrieran pesquisas oficiales. No siempre sucede así de rápido. A veces las oficinas responden con silencio. O con carpetas que parecen esconder más que explicar. Los mecanismos legales incluyen desde comisiones independientes de investigación hasta citaciones a testigos, órdenes de registro y análisis forense de documentos contables. Explicado con palabras sencillas, se sigue el rastro del dinero, se cotejan fechas y firmas, y se revisa quién se benefició de cada decisión. A menudo un peritaje contable revela transferencias opacas que no cuadran, un análisis técnico de correos demuestra que información clave fue ocultada, y una auditoría ciudadana expone favoritismos en licitaciones públicas. Las piezas encajan como en un rompecabezas, aunque con piezas quemadas por intereses. Las revelaciones producen efectos inmediatos y otros que tardan en aparecer. En el corto plazo suelen venir renuncias, despidos y notas en primera plana, también declaraciones en medios que buscan limpiar nombres. A mediano y largo plazo, si la evidencia lo permite, se presentan demandas y cargos penales, y pueden imponerse multas o restituciones. Las consecuencias sociales no son menores, la confianza en las instituciones se resiente. Los negocios locales pierden inversión y la comunidad se polariza. Una ciudad entera puede pasar de orgullo a sospecha en semanas. Es triste, pero habitual. No faltan ejemplos de cómo la verdad sale a la luz mediante combinaciones de prensa, denuncias ciudadanas y presión legal. Los informes públicos y las filtraciones, a veces facilitadas por empleados arrepentidos o por activistas, son armas poderosas contra estructuras construidas sobre mentiras. Y es sorprendente, pero a menudo la escena se repite: un café, un informe mal archivado y una conversación honesta bastan para abrir una caja de Pandora administrativa. Hay humor negro en eso, el gran secreto se acaba descubriendo por un error humano, una fotocopia mal enviada o un archivo con nombre demasiado honesto. Reacciones ciudadanas y movimientos de resistencia. Cuando la verdad sale a la luz y queda claro que elementos clave de la ciudad se diseñaron sobre una falsedad, la respuesta popular suele seguir pasos reconocibles: primero incredulidad, luego indignación y finalmente organización. En las primeras horas y días se ven reuniones vecinales improvisadas en bibliotecas, plazas y garajes. Más tarde surgen comités de barrio que recopilan testimonios y pruebas. No es raro que medios locales y periodistas independientes amplifiquen esas voces. Casos como Standing Rock o las movilizaciones de Black Lives Matter muestran cómo la combinación de presencia física y difusión mediática puede transformar una queja en movimiento con alcance regional. La organización ciudadana toma muchas formas y se vale de alianzas con actores expertos. Grupos vecinales se asocian con organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, la ACLU en temas de derechos civiles o colectivos ambientales cuando hay contaminación, para recibir asesoría legal y apoyo en solicitudes de información. El uso de herramientas como solicitudes de acceso público, FOIA a nivel federal o sus equivalentes estatales y municipales, permite reunir documentos que antes estaban ocultos. Además, surgen mesas técnicas donde abogados, periodistas y activistas verifican datos y montan estrategias combinando demandas judiciales, presión política y campañas de opinión pública. En la calle y en la práctica cotidiana aparecen tácticas diversas: manifestaciones, asambleas abiertas, encierros simbólicos en dependencias municipales y acciones artísticas que hacen la mentira visible, murales, performances y carteles satíricos que circulan en redes.
También se usan boicots a empresas vinculadas al engaño y campañas de consumo responsable para afectar el bolsillo de quienes se benefician. Ejemplos reales que ayudan a entender esto incluyen las acampadas de Occupy que visibilizaron problemas económicos, o las defensas en Standing Rock que combinaron presencia física con acción legal. Ambos mostraron la fuerza de mezclar tácticas. Para que estas movilizaciones funcionen, la documentación es clave: grabar, tomar fotos, guardar recibos y correos, y coordinar observadores legales y equipos de apoyo sanitario y de comunicación. La resistencia evoluciona con el tiempo y no siempre es espectacular. Muchas victorias vienen de cambios pequeños pero sostenidos. Se crean comisiones ciudadanas de transparencia, se impulsan auditorías independientes, y en algunos casos se consigue que el ayuntamiento adopte mecanismos de supervisión permanente o que terrenos y servicios se gestionen mediante fideicomisos comunitarios. Al mismo tiempo, parte de la energía se canaliza hacia la política local, campañas electorales, recal de cargos municipales o apoyo a candidaturas comprometidas con la reforma. Hay que entender que la lucha es maratón y no sprint, por eso los movimientos eficaces rotan tareas, evitan el agotamiento y celebran pequeñas victorias, como cuando logran que la cafetería municipal cambie de proveedor, para mantener el ánimo. Un poco de humor ayuda, los turnos de volanteo suelen terminar con más café servido que megáfonos rotos. Y esa camaradería es a menudo lo que sostiene la resistencia a largo plazo. Lecciones, memoria pública y turismo. En muchos lugares de Estados Unidos la historia oficial y la memoria pública terminan mezclándose con la venta de recuerdos. Roswell, por ejemplo, se asocia de inmediato con objetos voladores no identificados y cuenta con un museo dedicado al caso y un festival anual que atrae a curiosos de todo tipo. Otro ejemplo claro es Salem, donde las historias sobre los juicios de brujería se han convertido en rutas turísticas, museos y memoriales que intentan explicar lo ocurrido y, al mismo tiempo, atraer visitantes. Incluso localidades como Truth or Consequences cambiaron su nombre por razones mediáticas y a partir de eso, empezaron a construir una identidad turística distinta. Cada ejemplo muestra cómo una narración, verdadera, falsa o a medias, puede moldear la memoria pública y la economía local. Ese proceso suele seguir una secuencia bastante predecible. Primero aparece un evento, una leyenda o una oportunidad mediática. Después vienen los relatos populares y la comercialización, tiendas de regalos, tours temáticos y museos que amplifican la historia. Más tarde aparecen debates públicos sobre qué parte de la historia es cierta y cuál es mito. Finalmente, ciudades enteras aprenden a convivir con la mezcla. En Roswell, por ejemplo, el fenómeno pasó de ser un rumor a un recurso económico que incluye exposiciones donde se muestran documentos y teorías, permitiendo a visitantes formarse una opinión. En Salem hay actividades que van desde espectáculos petulantes hasta espacios serios como el Witch Trials Memorial, que busca honrar a las víctimas y contextualizar los hechos. Las lecciones son claras y útiles para cualquier gobierno local. No es buena idea vender solamente la mentira. Conviene presentar la narración con transparencia y añadir contextos que permitan a la gente entenderla. Diferencia entre mito y evidencia. Una práctica efectiva es combinar atracciones populares con información crítica. Un tour puede entretener y, luego, en el museo o en un panel, ofrecer explicaciones basadas en investigaciones y voces de expertos. Además, involucrar a la comunidad, descendientes, académicos y comerciantes, ayuda a que la memoria pública sea más plural y menos manipulable. Y sí, los turistas compran imanes con platillos voladores, pero también valoran una historia honesta. La memoria pública puede ser un instrumento de reparación cuando la mentira ha causado daño. En lugares donde una narración falsa estigmatizó a personas o grupos, es importante reconocer ese daño públicamente y crear espacios para la reflexión, placas explicativas, memoriales, charlas públicas y proyectos educativos en escuelas locales. Por ejemplo, la existencia de memoriales en ciudades que vivieron episodios de persecución demuestra que la conmemoración puede corregir relatos simplistas. Al mismo tiempo, la oferta turística debe diversificarse para no depender exclusivamente de una falsedad. Programas culturales, festivales de arte o rutas gastronómicas amplían la economía y reducen la presión por mantener la mentira. Para gestores urbanos y guías turísticos hay medidas prácticas que funcionan. Hacer auditorías de las historias que se cuentan en oficinas de turismo, capacitar guías para distinguir entre anécdota y hecho, diseñar señalética que indique claramente cuando una parte del relato es legendaria, y promover colaboraciones con universidades para estudios y exposiciones.
Algunas ciudades ya han adoptado rutas críticas que mezclan entretenimiento con información verificada. En resumen, explotar una historia puede ser rentable, pero hacerlo con ética y con otras ofertas complementarias es más inteligente. Y un consejo final en tono ligero: está bien vender camisetas con un alien sonriente, pero pon al lado un panel que diga investiga, cuestiona y diviértete. La combinación honestidad-humor suele funcionar mejor que la venta de una mentira sin fecha de caducidad. En resumen, todo empezó con una historia inventada para atraer gente y dinero. Esa mentira creció como bola de nieve, promesas de trabajo, una carretera, edificios nuevos, y la ciudad se construyó sobre un cimiento falso. Con el tiempo la verdad salió a la luz, empresas cerraron, familias se fueron o se adaptaron. Y lo que quedó fue una mezcla de lecciones y oportunidades para reconstruir de otra manera. Piensa en ello como un castillo de naipes que, cuando sopla la verdad, revela quién puso las cartas y por qué. Si te imaginas viviendo allí, sabes lo confuso y frustrante que sería: vecinos que cambiaron de opinión, empleos que desaparecen, y recuerdos de una prosperidad que nunca existió realmente. Tal vez conoces un pueblo pequeño donde la historia es parecida, eso hace todo más cercano y real. Lo importante es que estas mentiras no solo dañan números en un balance, afectan vidas cotidianas, escuelas, tiendas y la confianza entre la gente. ¿Qué podemos aprender? Primero, verificar antes de creer, no todo lo que suena a oportunidad lo es. Segundo, apoyar a las comunidades cuando la verdad sale a la luz, porque reconstruir requiere trabajo colectivo. Y tercero, recordar que la historia de una ciudad puede cambiar. Incluso de una mentira puede nacer una nueva verdad si la gente decide actuar con transparencia. Si te intrigó esta historia, comenta abajo qué parte te sorprendió más o si conoces otra ciudad con una trama parecida. Suscríbete para que no te pierdas el siguiente vídeo, donde investigaremos otra ciudad estadounidense con secretos enterrados y cómo sus habitantes se enfrentan a la realidad. También vendrán episodios sobre cómo las comunidades se reinventan después del colapso, historias reales, con soluciones prácticas y, por qué no, algún toque de humor para alivianar el tema. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó, comparte el vídeo con alguien que ame las historias urbanas. Nos vemos en el próximo episodio: más misterios, más personas reales y prometo, menos mentiras.